Bienvenidos a No Mires Atrás. Hoy comenzamos con una historia que me contaron en un pequeño pueblo perdido en la sierra. Se dice que en un bosque cercano hay un lugar donde los árboles susurran. Un chaval, llamado David, decidió ir a explorar un fin de semana. Mientras caminaba por los senderos, comenzó a notar que la atmósfera cambiaba. El aire se volvía espeso y los sonidos de la naturaleza parecían desaparecer. De repente, escuchó un susurro. «David, ven». Al principio pensó que podía ser una broma, pero al mirar a su alrededor, no vio a nadie. Intrigado, siguió caminando. El susurro se hacía más fuerte, guiándolo hacia una parte más densa del bosque. Al avanzar, una sensación de frío recorrió su espalda, y un escalofrío le hizo dudar. Sin embargo, su curiosidad fue más fuerte. Llegó a un claro donde se alzaba un árbol inmenso, diferente a cualquier otro. Al acercarse, los susurros se convirtieron en lamentos. «Ayúdame», resonaba en su cabeza. David sintió un impulso de tocar el tronco, pero justo antes de hacerlo, una sombra oscura se deslizó entre los árboles. Se dio la vuelta y corrió hacia su casa, aterrorizado. Al día siguiente, decidió regresar para comprobar si había algo allí. Al llegar, el árbol había desaparecido y los susurros también. Pero, en el sitio donde había estado, encontró un viejo colgante con la imagen de un rostro atormentado. Desde aquel día, David ya no fue el mismo. Sus amigos notaron que hablaba solo, y que, en ocasiones, se le escapaban palabras que no comprendían. La venda de la locura había caído sobre él, y el bosque se había llevado una parte de su alma. La segunda historia nos lleva a una antigua estación de tren, cerrada desde hace décadas. Miguel, un apasionado del misterio, decidió grabar un vídeo para su canal de YouTube. Quería explorar lugares abandonados, y la estación era la joya de la corona. Al llegar, el ambiente se sentía extraño. La niebla se arremolinaba alrededor de las viejas vías, y el silencio era ensordecedor. Mientras recorría el lugar, grabando cada rincón, escuchó el sonido lejano de una locomotora. Confundido, buscó en su móvil cualquier información, pero la estación había estado cerrada desde 1985. Intrigado, se adentró más, siguiendo el eco de aquel sonido nostálgico. La niebla se espesó y, con ella, un escalofrío le recorrió la espalda. De repente, su móvil vibró. Era una llamada, pero no reconocía el número. Al descolgar, una voz apagada susurró: «Vuelve, no te quedes aquí». El pánico se apoderó de él. La voz parecía conocida, pero no podía identificarla. Mantuvo la calma y decidió continuar, pensando que era una broma. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar conversaciones lejanas, risas infantiles y el sonido de las ruedas sobre los rieles. Al llegar al andén, todo se volvió frío. Las luces parpadeaban y, en un instante, vio a un grupo de personas que parecían esperar un tren. Estaban vestidos con ropa de otra época. Miguel no podía creer lo que veía. Antes de que pudiera reaccionar, una figura apareció detrás de él y le susurró al oído: «No todos los que vienen regresan». El terror se apoderó de Miguel, y, en un acto reflejo, salió corriendo. Nunca más volvió a poner un pie en aquella estación, pero siempre llevaría consigo la inquietante sensación de que, en esa noche, había estado a punto de cruzar al otro lado. La tercera historia sucede en un viejo edificio de pisos, donde se decía que el inquilino del piso 13 había desaparecido misteriosamente. Laura, una joven periodista, decidió investigar la leyenda. Al llegar, notó que el ambiente era pesado, como si el edificio guardara un secreto. Subió por las escaleras, y cada peldaño crujía bajo su peso. Al llegar al 13, se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Con una mezcla de miedo y curiosidad,
Empujó la puerta. El piso estaba en silencio, cubierto de polvo. Había notas esparcidas por el suelo, escritas con una caligrafía temblorosa. «No mires atrás», decía una de ellas. El corazón le latía con fuerza mientras recorría el lugar. Al llegar al salón, se encontró con un espejo antiguo. Decidió mirarse en él, pero lo que vio la dejó helada. En el reflejo no solo estaba ella, sino una figura oscura detrás de ella. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Confundida, pensó que era su imaginación. Sin embargo, el espejo seguía mostrándole la figura, cada vez más cerca. Laura, aterrorizada, corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada. La figura en el espejo ahora sonreía, y su risa resonaba en sus oídos. Desesperada, intentó romper el cristal, pero el espejo no se rompía. Finalmente, al gritar, la puerta se abrió de golpe. Salió corriendo del edificio y nunca volvió, pero siempre que pasaba por esa calle, podía sentir la mirada de alguien que la observaba desde la ventana del piso 13. Los nuevos inquilinos dicen que, por las noches, los susurros de una mujer se oyen pidiendo ayuda, y que el espejo, aunque cubierto, siempre parece reflejar algo más. La cuarta historia nos lleva a una carretera solitaria, donde un chaval llamado Javier sufrió un accidente de coche. Era de noche y la niebla cubría todo. Mientras conducía, una sombra cruzó la carretera. Intentó frenar, pero el coche derrapó y se estrelló contra un árbol. Quedó inconsciente y, al despertar, se encontró en medio de la carretera, sin su coche ni otro vehículo a la vista. Confundido, comenzó a caminar en busca de ayuda. Mientras avanzaba, comenzó a escuchar susurros. Javier Pododrián resonaban entre los árboles. Asustado, miró a su alrededor, pero no había nadie. Creyó que eran alucinaciones debido al golpe, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Empezó a correr, pero los susurros se intensificaban, como si lo siguieran. A lo lejos, vio un faro de luz y pensó que podría ser un coche. Al acercarse, la luz se desvaneció, dejando un oscuro abismo ante él. En medio de la desesperación, sintió un escalofrío, y aquella sombra que había cruzado la carretera apareció justo detrás de él. Era una figura oscura que parecía flotar, con ojos brillantes que lo miraban fijamente. «No puedes escapar», decía la sombra. Javier comenzó a correr de nuevo, pero el camino no parecía tener fin. La sombra se acercaba, y con cada paso era más difícil respirar. Finalmente, cayó al suelo y perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba en el mismo árbol donde había chocado. Sin embargo, esta vez no estaba solo. Un grupo de personas miraban su coche destrozado. Se acercaron a él y le preguntaron si estaba bien, pero al girar la cabeza, también vio a aquella sombra detrás de ellos. Nadie más parecía notarla. Javier salió huyendo, y nunca más fue el mismo. Siempre sentía que la sombra lo seguía, donde quiera que fuera. La última historia nos transporta a una casa antigua donde Ana, una joven que había heredado la casa de su abuela, decidió pasar el fin de semana. Al explorar el desván, encontró una muñeca antigua con una expresión inquietante. Su mirada parecía seguirla, y al tocarla, sintió un escalofrío. Decidió llevarla a su habitación como un toque decorativo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó risas infantiles provenientes del pasillo. Al levantarse para investigar, la puerta de su habitación se cerró de golpe. Desesperada, intentó abrirla, pero estaba atascada. Las risas fueron reemplazadas por un llanto profundo. En ese momento, Ana recordó que su abuela siempre le había hablado de un espíritu que habitaba en la casa, un alma atrapada que buscaba compañía. Con miedo, se dio cuenta de que el llanto procedía de la muñeca. La miró, y para su sorpresa,
Vio que su boca se movía, como si murmurara algo. Aterrorizada, la arrojó al suelo y la pateó, pero la muñeca siguió riendo, resonando en la oscuridad de la habitación. Finalmente, logró abrir la puerta y salió corriendo, dejando atrás la muñeca. Al llegar al salón, se encontró con un viejo álbum de fotos, donde vio a su abuela en su infancia, abrazando la misma muñeca. En cada imagen, la muñeca parecía cambiar de posición, acercándose más a la niña en cada foto. Ana comprendió que lo que había traído a casa no era simplemente una muñeca, sino un vínculo con algo mucho más oscuro. Desde ese día, nunca volvió a mirar hacia el desván, y siempre que pasaba cerca, podía sentir una mirada que la observaba desde las sombras. Una noche, un grupo de amigos decidió explorar un hospital abandonado en un pueblo olvidado. La leyenda contaba que una enfermera que había trabajado allí había desaparecido misteriosamente. Mientras recorrían los pasillos oscuros, comenzaron a escuchar ruidos extraños, como si alguien los estuviera siguiendo. De repente, empezaron a encontrar objetos personales, como fotos de la enfermera en un viejo vestidor. Los muchachos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda, cuando uno de ellos encontró un diario desgastado. Las páginas hablaban de un oscuro secreto. La enfermera había estado involucrada en experimentos ilegales. Un potente aroma a medicina los envolvió. El terror crecía ante la posibilidad de que su espíritu no hubiera encontrado la paz. En un momento, la puerta del vestidor se cerró de golpe, atrapándolos dentro. A medida que el pánico se apoderaba de ellos, escucharon como alguien comenzaba a llorar en una de las habitaciones. Cuando fueron a investigar, encontraron un sillón vacío, con un sombrero de enfermera sobre él. Sin saberlo, habían desenterrado un secreto que muchos preferirían olvidar. Y ahora, podrían